profetas, los reyes, pero si hubo profetas verdaderos, son los que tenemos en la Sagrada Escritura nosotros. Pero vamos a ver este periodo profético que el pueblo de Dios pide un rey, y así somos a veces los seres humanos. Nos gusta batallar, por eso no nos casamos. Que Dios nos quiere facilitar la vida y nosotros no queremos. Pero es lo que vamos a ver hoy en nuestra clase, primeramente Dios, y tenemos varias citas bíblicas. Tenemos un montón de citas bíblicas ahora. Y Ofe puso que ella no puede, es primera de Samuel 8 del 1 al 9. El pueblo de Dios entra en Canaán. Y acuérdense que este pueblo Dios lo gobernó durante el desierto. Él les daba el pan, él les daba la carne, él les daba el agua. Y cuando entran ellos ahí, ven que los pueblos vecinos tienen ya muy organizado su gobierno, sus leyes, todo, sus sacerdotes, todo tienen ya muy arregladito. Y al pueblo, pues se le antoja tener un rey. Y el profeta Samuel que le tocó ese trance, que es el último de los jueces y el primero de los profetas, se enoja y Dios le dice, tranquilo, dale su rey. Nomás diles que van a pagar el IVA, a, van a hacer lo que quieran con sus hijos, con sus hijas. Y la gente dice, no importa. Y ellos, Dios les da un rey que se llama Saúl. Y este rey Saúl no fue un buen rey. Vamos adelante con Katia en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. en la vida y en la muerte, ampáranos, gran Señor. Adelante, Katia. Cuan- Cuando Samuel envejeció, estableció a sus hijos como jueces de Israel. El mayor se llamaba Joel y el menor Abilla. Gobernaban desde Bersabé, pero sus hijos no siguieron su ejemplo. Se dejaron seducir por el dinero y en vez de hacer justicia aceptaban cohechos. Todos los ancianos de Israel se congregaron en la casa de Samuel, en Ramá. Le dijeron, te has vuelto viejo y tus hijos no siguen tus pasos. Ya es tiempo de que nos des un rey para que nos gobierne como se hace en todas las naciones. Disgustó a Samuel que dijera, danos un rey para que nos gobierne. Samuel se dirigió entonces a Yahvé, pero Yahvé dijo a Samuel, atiende a todo lo que te dice este pueblo, porque no es a ti a quien rechazan, sino a mí. Ya no quieren que reine sobre ellos. Actúan contigo como lo han hecho siempre conmigo, desde el día en que los saqué de Egipto, cuando me abandonaron y sirvieron a dioses extranjeros. Acoge su demanda, pero diles bien cómo mandará el rey que los gobernará. Palabra de Dios. Te alabamos, Dios. Esto es lo que pasa. Sale que los hijos son medios tranzas de Samuel, hacen lo que quieren y pues ya no fueron honestos como Samuel y por eso le piden un rey y Dios se los da. Les da ese rey y la siguiente cita, buenas tardes, Margarita. La siguiente cita también está ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 10 versículos del 20 al 25. Por favor, nos pueden ayudar, 10 del Katia. 20 al 25, ¿verdad? Sí, por favor. Capítulo 10, 20. Samuel ordenó entonces que se acercaran todas las tribus de Israel, y la suerte recayó en la tribu de Benjamín. Ordenó que se acercaran las diferentes familias de la tribu de Benjamín, y la suerte recayó en la familia de Matrí. Pidió que se acercaran los hombres de la familia de Matrí, y fue elegido a la suerte Saúl, hijo de Quis. Lo buscaron, pero no lo encontraron. Hicieron entonces esta pregunta a Yahvé.
¿Vino para acá, Saúl? Yahvé contestó, está escondido entre la carga. Corrieron allá y lo trajeron para presentarlo al pueblo. Con su cabeza los sobrepasaba a todos. Samuel dijo a todo el pueblo, miren al elegido de Yahvé, no hay quien se le compare en todo el pueblo. Y todos se exclamaron gritando, ¡Viva el rey! Samuel dijo luego al pueblo cuáles eran los derechos del rey y los escribió en un libro que guardó delante de Yahvé. Palabra de Dios. Alabamos. Por eso cuando Samuel es enviado por Dios a la casa de Jesé y ve aquel muchacho altote, dice, pues este va a ser el rey, a Dios le gustan los grandotes para gobernar su pueblo. Y ya luego Dios le dice, tranquilo, porque ustedes ven las apariencias, pero yo veo el corazón. Y precisamente ahí tenemos que Saúl no le quería entrar al compromiso, pero Dios en su infinita bondad lo hace que se compromete, pero hace lo que él quiere y tiene que el pueblo pagar el pato. Pero ya luego Dios elige al rey David, que es el segundo rey del pueblo de Israel, y primero es rey del reino de las tribus de Judá, y luego ya vienen las otras 9 tribus, las otras 10 tribus, vienen y se someten al rey David. Y para esto tenemos dos citas bíblicas. La primera es segunda de Samuel 2 del 1 al 7, que Lupita también puso que no podía leerla, que porque tiene visita. Si alguien gusta compartirla, por favor. Segunda de Samuel 2 del 1 al 7. Después de esto, David consultó al Señor, ¿puedo ir a alguna ciudad de Judá? El Señor le respondió, sí puedes ir. David preguntó, ¿a cuál? El Señor respondió, a Hebrón. David fue a Hebrón con sus dos mujeres, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la mujer de Nabal, el del Carmelo. Llevó también a sus hombres con sus familias y se establecieron en los pueblos cercanos a Hebrón. Los hombres de Judá vinieron y ungieron a David como rey de Judá. Le informaron que los de Yabes de Galaad habían dado sepultura a Saúl, y él envió mensajeros a los de Yabes de Galaad para decirles: que el Señor los bendiga por haber hecho esta obra de misericordia con Saúl, su señor, dándole sepultura. Que el Señor los trate con amor y fidelidad. Yo les pagaré el bien que han hecho al portarse así. Y ahora sean valientes y anímense. Saúl, su señor, ha muerto, pero el pueblo de Judá me ha ungido a mí como rey de Judá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al pueblo es el que elige al rey, ¿se fijan? El pueblo es el que dice un político que cada país tenemos el gobierno que nos merecemos, porque se supone que nosotros somos los que lo elegimos. Aquí eligen al rey David. El rey David había sido un buen ayudante del rey Saúl, pero vemos que también el rey David se equivoca y comete lo que no es grato a los ojos de Dios, tomando la vida de Urías, el esposo de la mamá del rey Salomón, de Betsabé. ¿Y por qué se equivoca David? Porque pues ya no empieza a vivir en la comodidad. Cuando el hombre vive en la comodidad, es cuando más peca el hombre. Y si se fijan ustedes, nuestras sociedades nos invitan a eso, a vivir sin esforzarnos,
a vivir dándole gusto al gusto, la vida pronto se acaba, como diría a esa canción de don Antonio Aguilar. Y el trabajo y el esfuerzo y el luchar todos los días nos aleja del pecado. Así que pidámosle a Dios que algún día no seamos como el rey David, que todos los días Dios nos dé la gracia de estar luchando por nuestros sueños, por nuestras necesidades. Vamos a ir ahora con Katia, segunda de Samuel 5 del 1 al 5. ¿Nos ayudas, Katia, por favor? Todas las tribus de Israel se congregaron en torno a David y Hebrón y le dijeron, somos de tus mismos huesos y de tu misma carne. Ya antes, cuando Saúl era todavía nuestro rey, tú eras el que conducía a Israel. Yahvé bien te dijo, tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel. Todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver al rey, y el rey David firmó con ellos una alianza en Hebrón en presencia de Yahvé. Después de lo cual consagraron a David como rey de Israel. David tenía 30 años cuando empezó a reinar y reinó 40 años. Había reinado ya 7 años y 6 meses desde Hebrón en Judá, y reinó en todo Israel y Judá 33 años desde Jerusalén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Se acuerdan a los cuántos años nuestro Señor empezó a predicar? A treinta y los, tres. tre- a los 33 muere, pero empieza a predicar a los 30, igual que el rey David sube al trono. ¿No se les hace una coincidencia? Que Jesús predicó 3 años y muere a los 33, pero a los 30 empezó su predicación, igual que el rey David empezó a reinar a los 30 años. ¿Será que los 30 años es el culmen de la vida del ser humano? Donde empezamos a madurar, donde empezamos a tener claros nuestros objetivos. Y ya los que tenemos más de 30, pues ya se supone que debemos de aspirar a los bienes eternos cada día más. Vamos a ir ahora a otro rey en el segundo libro de los Reyes, capítulo 3, versículos del 1 al 2, nada más tiene. Creo que me equivoqué. Ahí sería 3 del 1 al 12, por favor. Quien guste leerlo. ¿Quién nos ayuda? Primera de Reyes 3 del 1 al 12. Yo lo leo. Gracias, Cristi. Es Primera de Reyes. 3 del 1 al 12. Gracias, Cristi. Voy. Mm, 3 del 1 al 12. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Mm. Tras buscar una muchacha hermosa por todos los términos de Israel, encontraron a Abisag, la Sanaramita, que presentaron al rey. La joven extraordinariamente hermosa era una doncella y le veía, pero el rey no intimó con ella. Adonías, hijo de Jagüit, se, ja- se jactaba diciendo que él sería el nuevo rey. Se procuró carros, caballos y una escolta de 50 hombres que desfilaban entre él. Su padre nunca le había disgustado preguntándoselo. ¿Por qué habrías, por qué obras de esta, perdón, por qué obras de esta o aquella manera? Adonais tenía también buena presentación y era más joven que Abasalón. Entabló negociaciones con Jaob, hijo de Sarbia, y en el sacerdocio Abiat
quienes apoyaban a Adonaías. En cambio, el sacerdote Sadoc, Benaís, hijo de Joada y profeta de Natán, Semeín, el hijo del rey, y los valientes de David no tomaron parte de favor de Adonías. Este hizo un sacrificio de ovejas, bueyes y vacas acebadas de la piedra de Gelet, junto a la fuente de Ruget. Invitó a todos los hermanos, los hijos del rey, y a todos los hombres de Judá, y estaban en el servicio del rey. Pero no invitó a profetas Natán y Benaías y a los valientes, ni tampoco a su hermano Salomón. Nataín dijo entonces a Betsabé, madre de Salomón: ¿no has oído a Bonaías, hijo de Jagit? Se ha erigido en rey sin que David, nuestro señor, lo sepa. Ve ahora mismo donde el rey te dará un consejo para que pongas a salvo tu vida y la del hijo de Salomón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Cristi. Torne. Cristi, ¿sí es primer libro de los Reyes o era el segundo libro de los Reyes? Dice una de Reyes. Ok, gracias. Entonces yo lo tengo en el segundo libro de los Reyes, gracias. Pero ustedes vean, Salomón se casa con la hija de Faraón y ahí empieza el desbarajuste de que se va en picada el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque la esposa de Salomón, la hija del Faraón, pues también quiere ir a su culto los días que ellos hacían el culto y Salomón empieza a hacer a templos para las mujeres que tuvo extranjeras y luego todo esto fue a, en mal del pueblo de Dios y por eso dice que Salomón hizo lo malo a los ojos de Dios. Tan hizo lo malo a los ojos de Dios que las tribus del norte se quieren separar del pueblo de Israel. Para esto vamos a ir ahora a Primera de Reyes 12 del 1 al 11, que Primera de Reyes 12 del 1 al 11. Es Primera de Reyes 12 del 1 al 11. Voy. A- 12 del 1 al Al 11, ¿verdad? 11, por favor, Katia. Bien. Roboam se dirigió a Siquem, porque todo Israel había ido allá para proclamarlo rey. Avisaron de eso a Jeroboam, hijo de Nabat, cuando todavía estaba en Egipto, a donde había huido lejos del rey, Salomón. Inmediatamente regresó de Egipto. Lo mandaron a buscar, después de lo cual Jeroboam y toda la comunidad de Israel fueron a ver a Roboam y le dijeron: tu padre nos impuso un duro yugo. Si nos liberas de esos trabajos forzados, de ese pesado yugo que nos ha impuesto tu padre, te serviremos. Le respondió: váyanse y vuelvan a verme en 3 días. Y el pueblo se fue. El rey Roboam consultó a los ancianos que habían sido consejeros de su padre Salomón mientras éste vivía. Les dijo: ¿qué me aconsejan que responda a ese pueblo? Le respondieron: si ahora te haces su servidor, si te muestras conciliador en tu respuesta, estarán para siempre a tu servicio. Pero Roboam no atendió al consejo de los ancianos, más bien se volvió hacia los jóvenes que habían crecido con él y les pidió su opinión. Les dijo: ¿qué me aconsejan que le responda a ese pueblo? ¿Saben lo que me dice? Haz que sea menos penoso el yugo que nos ha impuesto tu padre. Los jóvenes que habían crecido con él le respondieron: ya que esa gente te ha dicho, tu padre nos impuso un pesado yugo, alivia nuestra carga, tú les responderás: mi dedo meñique es más fuerte que las espadas de mi padre. Si mi padre les impuso un pesado yugo, conmigo será peor.
Si mi padre los castigaba con correas de cuero, conmigo los látigos tendrán puntas de fierro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Katia. Ahí viene la división. Dice un dicho que más vale el diablo más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y en lugar de hacerle caso a los hombres experimentados que habían trabajado con su papá, les hace caso a los jóvenes inexpertos, el rey Salomón. Y ahí ya se le había acabado la sabiduría de Salomón, porque empezó a vivir como todo un chico rico y lo único que quería él era estar a gusto. ¿Y los demás qué? Yo siempre les digo a mis alumnos y a mis alumnas, qué bueno que vayan a recibir una buena cena, que vayan a la playa, que se diviertan. Pero el compromiso cuando uno hace esto es que tú invites a alguien o ayudes a alguien a que vaya también a comer lo que tú comiste, alguien pobre, alguien necesitado. Esa es la justicia de Dios. Dios no está peleado con eso. Lo que está peleado es que solamente unos cuantos se vayan a la playa y los demás nos quedemos en casa. Por decirlo de una manera, los que tenemos mucho tiempo sin ir a la playa. ¿Y por qué pasa esto? Por esas injusticias que se cometen en un país que se supone que somos católicos, apostólicos, romanos y los demás son cristianos o testigos de Jehová. ¿Y por qué tanta desigualdad? Porque no hemos estudiado la Sagrada Escritura, no hemos comprendido cuál es nuestro compromiso como servidores de nuestro Señor. Hoy precisamente en la celebración eucarística vemos que estamos celebrando la solemnidad del Corpus Christi, del cuerpo y la sangre de Cristo. Y la enseñanza es que Jesús se da todo para nosotros. Y así debemos de ser para que no haya injusticia en el mundo. Pero para aprender esto, necesitamos mucha formación para nuestra transformación. Necesitamos mucho estar cerca de las personas que saben. Hoy me tocó platicar con mi maestro, el doctor Juan López Vergara, un rato. Y él me compartía algo, me decía, acuérdate, Guillermo, Jesús no vino a quitar ni el dolor, ni la muerte, ni la enfermedad. Jesús lo que vino es a llenarlo con su bendita presencia, que es lo que te ha pasado a ti en tu vida. Y le digo, tiene razón, maestro. La presencia de Dios me ha dado mucha fuerza. Pues que nosotros también demos mucha fuerza a los que nos rodean a través de nuestra hermandad hacia ellos. No como la hermandad que no tuvo el rey Salomón, que oprimió al pueblo de Dios. Vamos a ir a otra lectura, por favor, que sería, ay, estoy más ciego. Segunda de Reyes 17 del 1 al 12, cuando el reino del norte, después de que muere el rey Salomón, se divide y este reino nomás dura alrededor de 130 años. Segunda de Reyes 17 del 1 al 12, por favor. ¿Alguien puede ayudar? Porque Ángela no entró. Yo me... Ahora es Segunda de Reyes, por favor. 17 dice. Ajá, del 1 al 12, por favor, Marisol. Gracias. De Segunda de Reyes, del 1 al 12, ¿verdad? Ajá, Abre, gracias. abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Oseas, hijo de Elas, subió al trono de Israel en Samaria, el año 12 del reinado de Acaz de Judá. Reinó 9 años, hizo lo que el Señor aprueba, aunque él no tanto como los reyes de Israel, predecesores suyos. Salmanasar, rey de Asiria, lo atacó, y Oseas
le sometió pagándole tributo, pero el rey de Asiria descubrió que Oseas lo traicionaba. Había enviado emisarios a Saís, el rey de Egipto, y no pagó el tributo como hacía otros años. Entonces el rey de Asiria lo apresó y lo encerró en la cárcel. El rey de Asiria invadió el país y asedió a Samaria durante 3 años. El año noveno de Oseas, el rey de Asiria conquistó Samaria, deportó a los israelitas a Asiria y los instaló en Jalab, junto al Jabor, río de Gozán, y él las y en las poblaciones de Media. Eso sucedió porque dando culto a dioses extranjeros, los israelitas habían pecado contra el Señor, su Dios, que les había sacado de Egipto, del poder del faraón, rey de Egipto. Procedieron según las costumbres de las naciones que el Señor había expulsado ante ellos y que introdujeron los reyes nombrados por ellos mismos. Los israelitas blasfemaron contra el Señor, su Dios, en todo lugar habitado. Después, las torres de vigilancia hasta las plazas fuertes se erigieron lugares de culto, erigieron postes sagrados y piedras conmemorativas en las colinas altas y bajo los árboles frondosos. Allí quemaban inciensos como hacían las naciones que el Señor había desterrado ante ellos. Obraron mal, irritando al Señor. Dieron culto a los ídolos, cosa que el Señor les había prohibido. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Cuando el ser humano va haciendo lo que le place, llega un momento que se topa con pared y ya no puedes hacer nada. Y no es que Dios castigue al hombre, es la consecuencia del error del hombre. Algo muy importante que he aprendido de muchos sacerdotes, amigos y maestros que me han ido acompañando en este camino de veintitantos años de seguir al Señor así todos los días, de ir a misa todos los días, es aprender a tomar mi responsabilidad, asumir mi responsabilidad. Y cuando es necesario pedir perdón, pedir perdón. El pueblo de Dios no se dio cuenta de esto. Y por eso en el año 721 antes de Cristo, las 10 tribus que no quisieron volver a estar unidas con la otra tribu, pues se desbarató, se perdieron, volvieron nada más unos cuantos. Y por eso cuando Natanael le dice Felipe en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, hemos encontrado al Mesías, es Jesús, el hijo de José el carpintero de Nazaret. Y Natanael le dice ay, a ver, tranquilo, de Nazaret puede salir algo bueno, porque se suponía que Samaria, Galilea, ya no eran judíos puros, porque se habían revuelto con otras razas cuando se los llevaron a presos y desterrados al país de Asiria. Pero Dios se vale de todo para salvarnos. Y ahí quiso que naciera su hijo. Y por eso el profeta Isaías dice, tierra de Zabulón y Neftalí, tú que vivías en la oscuridad, una gran luz ha llegado a tu tierra. Se está refiriendo a Jesús que dice que Él es la luz del mundo. ¿Qué necesitamos nosotros para no perder nuestra tierra? Hablando de tierra del cielo, ¿qué necesitamos nosotros para aspirar a llegar al cielo? Pues Jesús ya nos lo dio todo. Ya solamente no llega al cielo el que no quiere, el que no se esfuerza, el que no busca.
Adiós. Vamos a ir ahora con Margarita a Segunda de Reyes 24 del 8 al 17. Margarita. Ahora viene la destrucción del reino del Chur. Por favor. Jeconías comenzó a reinar a los 18 años y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre Nehustá era hija del Natán, natural de Jerusalén. Ofendió con su conducta al Señor como su padre. En su tiempo, el ejército de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió contra Jerusalén y sitió la ciudad. El mismo Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó mientras su ejército sitiaba a la ciudad. Jeconías salió a su encuentro con su madre, sus cortesanos, sus jefes y sus criados. El rey de Babilonia los hizo prisioneros el año 8 de su reinado. Como había dicho el Señor, se llevó todos los tesoros del templo del Señor y los del palacio del rey, y machacó todos los objetos de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el templo del Señor. Deportó a toda Jerusalén, a todos los grandes y poderosos, en número de 10,000, y a todos los herreros y cerrajeros. Solo dejó a la población más pobre del país. Deportó a Jeconías y a su madre, a sus mujeres, a sus criados y a los nobles del país, y los llevó cautivos de Jerusalén a Babilonia. También se llevó a todos los ricos, que eran unos 7,000, a los herreros y cerrajeros, que eran unos 1,000, y a todos los hombres aptos para la guerra. El rey de Babilonia puso en lugar de Jeconías a su tío Matanías, a quien puso el nombre de Sedecías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Margarita. Ahí empieza empiezan a desestabilizar el país de Israel y se llevan a la gente que organiza. Y por eso Jesús es el buen pastor que viene a darle paso seguro a este pueblo que somos cada uno y cada uno de nosotros los bautizados. Pero el lobo lo que hace, dividir. Y vean lo que hizo este joven rey que se quiso poner con Sansón a las patadas y ya vieron cómo le fue a Jeconías. Y al final, pues también a él también se lo llevan preso. Hoy el Señor nos invita a ti y a mí a que veamos quién queremos que sea nuestro rey. Un hombre cualquiera, de cualquier partido, ¿eh? ¿O quieres que Jesús sea tu rey? Y si Jesús es tu rey como el mío, vas a ver que vas a estar contento de que Dios me ha dado una larga vida. Dios me ha dado una larga vida y estoy muy agradecido con Dios por eso. Hoy platicando con un endocrinólogo que me mandaron, me dijo, vaya que eres una persona especial. Dice, tantos años de diabetes, porque yo llevo mi expediente y ahí en el expediente tiene del Seguro Social desde qué día estoy diabético infantil. Y es desde los 4 años. Y él dijo, eres una persona agraciada. Wow. Y el maestro me dijo otra, otro nombre que ahorita se me olvidó el maestro Juan, después de que fui con el doctor, me fui con él. Él me dijo, eres alguien que está lleno de Dios. Y dije, wow, ojalá y un día me lo cree. Pero a veces, como Jeconías, como estos reyes, van confiando solo en su poder. Y no, nosotros tenemos que aprender a confiar solo en Dios y que Dios sea nuestro rey. Vamos a ir con Adriana Elizabeth a la última cita del día de hoy, que es Segunda de Reyes 25 del 8 al 17.
¿Nos puedes ayudar, Adriana Elizabeth, por favor? Tienes apagado tu micrófono, Adriana. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. El 7 del quinto mes, Nebuzaradán, jefe de los guardias y oficial del rey de Babilonia, entró a Jerusalén. Era el 19º año de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Quemó la casa de Yahvé, el palacio real y todas las casas de Jerusalén. Las tropas caldeas que acompañaban al jefe de los guardias demolieron la muralla que rodeaba a Jerusalén. Nebuzaradán, jefe de los guardias, desterró al resto de la población, a los que habían quedado en la ciudad, a los que habían desertado para pasarse al lado del rey de Babilonia y al resto de los artesanos. El jefe de los guardias solo dejó a la gente humilde del país para que trabajaran como viñateros y labradores. Saqueo de Jerusalén y segunda deportación. Los caldeos rompieron las columnas de bronce de la casa de Yahvé, las bases y el mar de bronce que había en la casa de Yahvé, y se llevaron todo ese bronce a Babilonia. También se llevaron los calderos, las paletas, los cuchillos, las copas y todos los objetos de bronce que se usaban para el culto. El jefe de los guardias se apoderó también de los incensarios y de las vasijas, de todo lo que era de oro y plata, las 2 columnas, el mar de bronce y sus bases, que había hecho Salomón para la casa de Yahvé. Todo eso equivalía a una cantidad incalculable de bronce, pues la altura de cada columna era de 5 metros. Encima de ella iba puesto un capitel de bronce, cuya altura era de 1 metro y medio. Además estaban la red y las granadas que rodeaban al capitel, que eran también de bronce. Ambas columnas eran iguales. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Adriana Elizabeth. Ahí viene la segunda deportación. Aquí les estoy presentando unas diapositivas para recordar lo que vimos hoy. Saúl, el primer rey del país, que reinó entre el año 1030 y 1010 aproximadamente, tuvo un comienzo propicio, sin embargo, desobedeció constantemente a Dios y fue derrotado y muerto por los filisteos. El segundo rey, el rey David, 1010-961. Ahí tenemos las citas bíblicas. El profeta fue Natán. Durante su reinado se incluyó el retorno del arca a Jerusalén, la unión de las 12 tribus, los planes para edificar el templo y el establecimiento de la capital de Jerusalén. Y aquí ustedes tienen el reino ya cuando se divide, después de la muerte de Salomón, los reinos de Israel y el reino de Judá. Los reinos de Israel es el reino del norte, que tiene la división marcada en puntitos. Y el reino del sur, la división está con rayas continuadas. Si se fijan ustedes, es muy poquito lo del reino del sur, pero fueron muy poquitos en sí los que obedecieron. Las otras tribus que tenemos aquí, que dice Israel, Samaria, Silo, Jericó, ellos fueron desobedientes a Dios. Y luego ya que muere el rey David, llega el rey Salomón y hace lo malo a los ojos de Dios. También él reinó alrededor de 40 años. Salomón administró sus estados con mucha sabiduría, organizó su reino, construyó el templo, pero no fue obediente a las instrucciones divinas, pecó por su lujo y ostentación que costeaba, imponiendo pesadas cargas fiscales a estos del reino del norte, que sería donde dice Silos, Samaria, ay, perdón, le di de más, Silos, Samaria, Israel, Megiddo,
Dan. Ese era el reino del norte. Y luego ya viene la división con Roboam y Jeroboam, reino del norte y reino del sur. Del lado izquierdo, así como lo estoy yo viendo, donde dice Roboam son los reinos del sur. Y ahí fueron pasando varios reyes, pero todos estos reyes eran hijos del rey que moría, o hermano del hijo del rey que moría, si estaban muy chicos los hijos. Pero acá del lado del reino del norte no hubo dinastía, todos iban peleando y entre ellos se mataban y nunca hubo una dinastía como acá fue la dinastía del reino del sur a la dinastía del rey David. Acá no, acá el partido que ganaba era el que se ponía a gobernar. Y a este pueblo de Dios perece en el año 721 antes de Cristo y es llevado a esa ciudad que les decía de Asiria, los del reino del norte, y más o menos 140 años después, 130 años, porque fue en el 586-87 antes de Cristo, destruyen al reino del sur, pero ellos se los llevan a Jerusalén. Y al contrario de los del reino del norte que ya no volvieron a su tierra, que se quedaron allá lejos, los del reino del sur sí vuelven a su tierra, porque ellos entendieron que si obedecían a Dios, Dios les iba a regresar su tierra, su templo, su patria y sus familias. Y la enseñanza de este periodo monárquico y profético es que hagamos caso a las enseñanzas que nos dan los profetas. Hagamos caso a Jesús nuestro Señor y descubramos quién es realmente nuestro Rey. Y al rato que vayan a la procesión lluviosa aquí en Guadalajara, que canten con todo el corazón, en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Muchas gracias, Margarita, Cristi, Katia, Marisol, Adriana, mamá de Katia, que ahora está ahí acompañándola. Que Dios las bendiga y primero Dios las veo mañana. Muchas gracias, nos vemos mañana. Si Dios quiere, Dios los gracias. bendiga, sí. Adiós, hasta mañana. Adiós, Gracias, Dios, hasta adiós a mañana, si todas. Dios quiere, Hasta gracias. mañana, gracias. Gracias, Marisol, me dio gusto que estuvieras. Gracias. Espero en Dios que estés muy bien, Marisol. Sí, sí, gracias, muchas gracias. Bye, bye.